Demandé a mi esposa infiel y a su amante cuando descubrí su plan para arruinarme. Tengo 34 años y hasta hace poco creía que tenía un matrimonio sólido con mi esposa, Natalie, de 32. Estuvimos juntos durante 10 años y casados 7. Teníamos una buena vida. Casa propia, 2 autos y un portafolio de inversiones bastante sólido. Yo dirijo una agencia de consultoría que fundé a los 28 años. Natalie trabajaba en una empresa fintech en el área de atención al cliente. Gano bastante dinero con mi negocio, pero nunca hemos vivido con lujos innecesarios. Siempre he invertido una parte importante de mis ingresos porque mi meta es clara, jubilarme temprano. Y eso requiere disciplina financiera extrema. Ambos manejábamos las finanzas del día a día, pero yo me encargaba de la planificación a largo plazo. Siempre fui completamente transparente. Ella sabía exactamente cuánto dinero teníamos invertido. Era una cifra grande, lo suficiente como para que cualquiera pensara que éramos ricos. Pero la verdad es que todavía estábamos lejos de nuestra meta. No creo que Natalie lo viera así. Ella escuchaba los números enormes, veía cómo crecían las inversiones y probablemente se preguntaba por qué no estábamos viviendo como millonarios. Nunca se quejó directamente, pero había momentos en los que podía notar su frustración por no disfrutar el dinero. Yo intentaba explicarle que el objetivo era construir un mejor futuro para nosotros y para nuestros futuros hijos, darles la mejor base posible. Sus metas parecían un poco más inmediatas y más egoístas. Hace unos meses empecé a notar que algo no estaba bien. Se volvió más reservada conmigo. Hablar con ella se convirtió en una batalla cuesta arriba. Ya no sabía qué estaba pasando en su trabajo ni en su vida en general. Cada intento mío por hacerla abrirse terminaba en respuestas monosilábicas o gruñidos. Al principio pensé que quizá había olvidado algún aniversario o algo importante. Pero cuando esa frialdad se extendió demasiado tiempo, supe que no era eso. También se enfrió físicamente conmigo. Se acabaron los besos y los abrazos. Si intentaba tocarla, se ponía rígida o se apartaba. Ni hablar de nuestra vida íntima, simplemente dejó de existir. Me sentía como si estuviera viviendo con una compañera de piso que ni siquiera me soportaba. Y supe que no podía seguir viviendo así. Así que un día me senté con Natalie y decidí abordar el tema directamente. Le dije que sentía que nos estábamos distanciando, que estaba emocional y físicamente cerrada conmigo, que me sentía completamente solo dentro de mi propio matrimonio. No me sorprendió que al principio se negara a profundizar. Repetía una y otra vez que todo estaba bien. No entiendo por qué algunas personas hacen eso cuando claramente nada está bien. Apenas me miraba mientras respondía. En ese punto yo ya estaba harto, así que le pregunté directamente si quería divorciarse. Eso cambió su actitud al instante. De repente, si quería hablar, decía que no había necesidad de tomar decisiones drásticas. Esa noche tuvimos una conversación larga y fue ahí cuando confirmé que algo más profundo estaba mal. Podía notar que sus respuestas no eran completamente honestas. Así que hice algo que nunca pensé que haría, investigué por mi cuenta. Revisé su teléfono cuando se quedó dormida. Al principio me sentí culpable por invadir su privacidad. Esa culpa desapareció en segundos cuando descubrí lo que estaba ocultando. Llevaba casi un año teniendo una aventura. Había montones de mensajes con ese tipo, y fue devastador leerlos. Muchos eran explícitamente sexuales, algunos enviados justo después de estar juntos. Incluso había fotos íntimas. Pero lo que más me destrozó no fue solo la infidelidad, sino lo que decían de mí. Se burlaban de que yo no supiera nada. Usaban palabras cargadas de desprecio, comentarios llenos de odio. Descubrir que Natalie me engañaba fue una cosa, pero ver el nivel de desprecio que realmente sentía por mí fue un golpe mucho más profundo. Gran parte de sus quejas giraban en torno a cómo manejaba el dinero. Me llamaba tacaño, miserable, egoísta. Decía que fingía preocuparme por nuestro futuro cuando en realidad solo quería usar el dinero para controlarla. Leer eso dolió más de lo que puedo explicar. En cuanto a su amante, era un compañero de trabajo. Llamémoslo John. Nunca había oído hablar de él. Por los mensajes supe que trabajaban en departamentos distintos, él estaba en marketing o algo así. John parecía disfrutar cada vez que Natalie empezaba a hablar mal de mí. Me llamaba idiota, cornudo, se reía de lo tonto que era por no darme cuenta de lo que pasaba. Pero hubo un mensaje que activó todas mis alarmas. Natalie envió un largo desahogo emocional diciendo que yo estaba acumulando dinero que podía cambiar vidas y que no lo usaba. John respondió, menos mal que nosotros lo gastamos mejor que él. Ella contestó, no aquí.
Y ahí terminó la conversación sobre ese tema. Esa respuesta me dejó helado. No aquí, ¿y qué significaba eso? ¿Que no quería hablarlo por mensaje? ¿Por qué? Si tenía miedo de que yo revisara su teléfono, ¿por qué seguía escribiéndole? ¿Por qué no borró ese mensaje? ¿Había algo peor que la aventura que no querían que yo descubriera? En ese momento recordé todas esas historias de esposas que arruinan a sus maridos, y entendí que quizá esto no era solo una infidelidad. A veces las esposas hacían que su amante lo hiciera, o contrataban a un sicario, o usaban veneno. Mi imaginación estaba descontrolándose y necesitaba averiguar qué habían planeado, si es que habían planeado algo. Pero había otra cosa en la que mi mente estaba atascada. Él no dijo que gastarían mi dinero mejor de lo que yo lo hago. Dijo que lo gastan mejor de lo que yo lo hago. En tiempo presente, como si ya estuvieran gastando mi dinero. Sonaba como si ni siquiera estuvieran esperando a que yo saliera del camino. ¿Me estaban robando? Me di cuenta de lo paranoico que me estaba volviendo y me obligué a detenerme y respirar por un minuto. Tal vez estaba leyendo demasiado en todo esto. Podría haber sido simplemente una elección extraña de palabras, pero los descubrimientos de esa noche dejaron claro que ya no tenía el lujo de dejar las cosas al azar. Ahora tenía que asumir lo peor en todo momento. Así que actué bajo la suposición de que estaban discutiendo planes en otro lugar, planes para deshacerse de mí, divorciarse y huir con la mitad de mis inversiones. Solo había una manera de averiguarlo. Empecé revisando sus mensajes directos en redes sociales. Los revisé todos, incluso LinkedIn. Nada. Me quedé pensando un rato. ¿Dónde más podrían comunicarse? Existía la posibilidad de que planearan en persona, pero eso no me ayudaba. La idea me vino cuando vi el icono de su correo electrónico. No había forma de que fueran tan tontos como para usar su correo de trabajo. En cierto modo tenía sentido, yo no podría acceder a él, aunque hablar de algo sensible en un correo corporativo era una pésima idea. El departamento de TI en la mayoría de las empresas tiene formas de revisar los mensajes enviados usando su dominio. Corrí escaleras abajo para agarrar su laptop del trabajo. A veces iniciaba sesión en su correo laboral desde casa. Para mi suerte, seguía conectada. Pasé por mucho contenido aburrido hasta que encontré el hilo de correos con John. Eran más tontos de lo que les había dado crédito, porque realmente habían discutido su plan en el correo del trabajo. No podía creer que alguien fuera tan estúpido. Me sentí aliviado al descubrir que no estaban planeando matarme, pero la verdad no era mucho mejor. Estaban planeando quedarse con mi dinero. De hecho, ya me habían estado robando desde hacía un tiempo. Natalie estaba desviando pequeñas cantidades de dinero disfrazadas como compras menores, y el dinero terminaba en la cuenta bancaria de John, donde podían gastarlo como quisieran. En algunas ocasiones, él redactaba una factura convincente por algo que realmente necesitábamos hacer en la casa, como arreglar un problema de plomería o eléctrico, y su factura estaba inflada. Yo pagaba basándome en eso, y luego asumo que ella acudía al verdadero profesional para el trabajo, quien cobraba mucho menos. Ellos se quedaban con la diferencia. Pero también estaban hablando de jugar a largo plazo. Estaban esperando a que mis inversiones crecieran. Luego ella se divorciaría de mí y tomaría la mitad de lo que gané. Planeo guardar todo también en una memoria USB. No podía ser demasiado cuidadoso. Esto era evidencia de un delito. Cuando terminé, no la desperté para hablar con ella al respecto. Simplemente salí de la casa. Para mí, ella era peligrosa. Me estaba engañando y robando activamente. ¿Quién sabía de lo que sería capaz si la confrontaba? Al final, no tuve elección. Estaba en la sala de estar, camino a la puerta, cuando ella salió del dormitorio. Me preguntó a dónde iba. Me quedé sentado un momento y luego le dije que la estaba dejando. Sabía sobre la aventura. Me preguntó de qué estaba hablando y le dije que no se hiciera la tonta. Tenía los mensajes de su teléfono. Había estado hablando con John sobre dejarme, así que ahora les estaba haciendo un favor a los dos. Se quedó en silencio un momento y luego dijo que podíamos hablarlo. Que en realidad no quería irse con John, que solo estaba actuando por impulso. Algo de eso me enfureció. Tal vez fue el hecho de que pensara que yo era lo suficientemente estúpido como para creerlo. O tal vez fue la forma tan fría en que lo dijo. Entonces le dije que sabía que estaba planeando una vida con él. Había visto los correos. La expresión de sorpresa en su rostro me dio el primer momento de satisfacción que tuve en toda la noche. Cuando finalmente habló, dijo, ¿qué correos? Así que le expliqué. Le dije que había visto los correos del trabajo,
Aquellos en los que ella y su amante confesaban sus delitos de desviar dinero mío. Correos en los que discutían actividad criminal usando recursos de la empresa. Cuando yo terminara con ellos, estarían en problemas legales y también perderían sus trabajos. Entonces vi el verdadero pánico en su rostro. Empezó a llorar y dijo que yo la había empujado a eso. Que la mitad de mi dinero era suyo y que solo estaba tomando lo que merecía. Le dije que sabía cuál era su juego. Quería robar todo lo que pudiera antes del divorcio y luego llevarse la mitad de lo que quedara cuando finalmente nos separáramos. Pero su plan había salido mal. Tendría suerte si recibía un solo centavo ahora. Me siguió hasta la entrada del garaje, todavía llorando y tratando de justificar haberme robado. Me suplicó que no exagerara las cosas. Repetía una y otra vez que la mitad de mi dinero era suyo de todos modos. Me cansé de oírle decir eso y le dije que podía preguntarle a su abogado qué tan cierto era. Me agarró del brazo y preguntó si realmente iba a llevarla a juicio por algo de dinero. Estaba armando una escena y podía ver cómo se encendían luces en algunas ventanas. O no se daba cuenta o no le importaba. Me agarró del brazo y preguntó si de verdad me importaba más el dinero que nuestra relación. Le recordé que a ella tampoco le importaba la relación. Por eso había estado planeando su escape con un compañero de trabajo que solo la veía como un boleto dorado. Ambos querían usar mi dinero para mejorar su estilo de vida. Le dejé claro que prefería gastar hasta el último dólar en honorarios legales antes que permitir que ella y su amante se llevaran algo de lo que yo había ganado. Me solté de su agarre y me subí al coche. Esa noche encontré un hotel y pagué en efectivo solo para evitar la posibilidad de que pudiera localizarme, usando mi tarjeta. Ahora estaba así de paranoico. Natalie me llamó varias veces, pero no contesté. Decidí que a partir de ese momento no iba a comunicarme con ella sin un abogado presente. Ya me estaba recriminando haber hablado con ella antes de irme. Fue un momento de debilidad, y tendría que vivir con eso. A la mañana siguiente, empecé a hablar con abogados para averiguar qué necesitaba hacer. Descubrí que un solo abogado no sería suficiente. Necesitaría dos, uno para iniciar el proceso de divorcio y otro para explorar mis opciones legales respecto al robo. Mi abogado confirmó lo que sospechaba. Lo que Natalie y John habían hecho no era solo inmoral. Era criminal. Cometieron robo, fraude, conspiración civil y posiblemente robo de identidad. Se apropiaron indebidamente de fondos y activos que estaban únicamente a mi nombre. Esto era mucho más grave de lo que pensé al principio, y tenía que empezar a protegerme. Así que lo siguiente que hice fue bloquear cada cuenta a la que ella tenía acceso. Cancelé sus tarjetas y congelé la cuenta conjunta. Incluso coloqué una alerta de fraude en mi historial crediticio por si tenían acceso a más de lo que sospechaba. Cambié las contraseñas de todas mis cuentas y aplicaciones bancarias. También presenté una denuncia ante la policía para iniciar una investigación criminal. Les proporcioné cada pieza de evidencia que tenía. No iba a ser indulgente con ella. El caso está lejos de resolverse. Apenas ha comenzado y ya estoy exhausto. Es difícil procesar una traición así y aceptar que tu vida nunca volverá a ser la misma. El divorcio ya es suficientemente duro, pero tener una investigación criminal paralela lo hace aún más complicado. Mientras tanto, sigo en un hotel intentando adaptarme al desastre en el que se ha convertido mi vida. Sinceramente, si no los hubiera descubierto, probablemente ellos mismos habrían cometido un error con ese nivel de imprudencia. No es solo la aventura o incluso el robo. Es la forma en que se burlaban de mí, conspiraban a mis espaldas y se sentían con derecho a todo lo que yo había trabajado. Ese tipo de derecho combinado con cobardía le dio un sabor especialmente desagradable a su traición. Actualización. Realmente tenía la intención de publicar una actualización antes, pero hubo varias razones por las que no pude. Para empezar, he estado muy ocupado. El divorcio fue un proceso mental y emocionalmente agotador. No diré que estaba deprimido ni nada, pero durante mucho tiempo luché con una completa falta de motivación para hacer cualquier cosa fuera del trabajo. Sentía que la mayor parte de mi energía se iba en lidiar con todas las situaciones legales que estaban ocurriendo en mi vida. Pero ahora el divorcio está finalizado. Siento que puedo darles la actualización que estaban esperando. Primero, a Natalie le entregaron los papeles de divorcio y me llamó de inmediato. Esta vez sí contesté su llamada para ver qué tenía que decir. Ni siquiera fingió querer salvar nuestra relación. Solo me suplicó que retirara los cargos. Insistía en que estaba a punto de arruinar su vida. Cuando me negué, entró en modo furia. Furia total. Nunca la había escuchado tan enojada.
Dijo que yo estaba siendo mezquino, que las aventuras pasan en los matrimonios y que a veces las esposas toman un poco de las cuentas. Me dijo que estaba actuando como si fuera la primera persona a la que le pasaba algo así. Tuvo el descaro de decir que estaba haciéndome la víctima. Le respondí que yo sí era la víctima. Era la víctima de un delito que ella y su amante habían orquestado contra mí, y no iba a dejar que se salieran con la suya. Planeaba salir del matrimonio, y con suerte, que ambos terminaran en la cárcel. Le dije que no tardara demasiado con los papeles y que contactara a mi abogado cuando estuvieran listos. Luego colgué. Me llamó de inmediato después de eso, pero dejé que sonara. Pensé que el divorcio ya era lo suficientemente duro para mí, pero Natalie lo estaba pasando peor. Estaba enfrentando un caso criminal al mismo tiempo, y estaba perdiendo en ambos frentes. Había una enorme cantidad de pruebas detallando sus delitos. Y la investigación descubrió cuánto dinero me había desviado y qué habían hecho con él. Llevaban tiempo haciéndolo, y eran cuidadosos. Sacaron mucho dinero y se lo enviaron todo a John para que lo guardara. Lo interesante fue que John parecía tener otra cuenta de ahorros en la que estaba transfiriendo parte de ese dinero, y Natalie no lo sabía. Parecía que realmente no había honor entre ladrones. Cuando eso salió a la luz, la relación implosionó. De repente, Natalie ya no estaba de su lado y estaba dispuesta a echarle toda la culpa. Testificó que todo había sido idea de él y que él la había manipulado para tomar el dinero y presionarla, constantemente para divorciarse. John también testificó contra ella. Afirmó que solo estaba guardando el dinero para ella. Reveló los diferentes métodos que había usado para vaciar mis cuentas. Me pareció poético cómo ambos se traicionaron en cuanto las cosas se pusieron difíciles. Luego estaba el hecho de que habían hecho todo esto usando sus correos del trabajo. Al parecer, John creía que la policía no podía obligarlos a entregar el contenido de sus correos laborales debido a las normas de confidencialidad de la empresa. No sé de dónde sacó esa idea tan estúpida. Fue casi insultante que ese fuera el idiota por el que mi esposa quería dejarme. Estaba equivocado, por supuesto. La empresa entregó gustosamente a la policía el acceso a los registros de correo de Natalie y John. Mi abogado dijo que querían demostrar que la organización no tenía nada que ver con el crimen, lo que significaba sacrificar a esos dos. Ni qué decir tiene que también los despidieron. El juicio sigue en curso en este momento, pero es bastante obvio que las cosas no terminarán bien para ellos. Natalie habló de demandar a su antiguo empleador por despido injustificado, pero parece que eso no va a llegar a ninguna parte. No hay caso ahí, y estoy seguro de que ella también lo sabe. Afortunadamente, el divorcio tiene un calendario separado del caso penal y ya se ha finalizado. Como era de esperar, los tribunales no estaban dispuestos a ponerse del lado de una criminal. Al final, no le debía nada que no fuera ya suyo. Desafortunadamente para ella, todo el dinero que poseía estaba en cuentas que habían sido congeladas mientras su juicio penal seguía en curso. Así que salió del divorcio completamente arruinada. Sin trabajo y sin acceso a sus cuentas, está completamente hundida. Por lo que he escuchado de amigos, ha estado desesperada buscando cómo mantenerse. Actualmente se está quedando con una amiga que más que nada siente lástima por ella, y el proceso judicial hace casi imposible que consiga trabajo. Revisé su LinkedIn y todavía aparece abierta a oportunidades y ofreciendo opciones freelance. Ni siquiera creo que tenga habilidades reales para trabajar por su cuenta, pero su situación se ha vuelto así de desesperada. No podía gastar energía sintiéndome mal por ella. Ella eligió esta vida. Yo estaba trabajando duro para construir un futuro en el que estaríamos asegurados el resto de nuestras vidas. Y ella lo tiró todo por la borda porque quería vivir a lo grande ahora. Ahora ella y su amante prácticamente están en guerra entre sí. No tiene perspectivas y enfrenta graves consecuencias legales. Sigue acusándome de arruinarle la vida, pero no puedo atribuirme ese mérito. Ella lo hizo perfectamente sola. Soy optimista en que, cuando el juicio termine, podré recuperar el dinero que me quitó. Hasta entonces, seguiré construyendo mi patrimonio por mi cuenta, apuntando a la libertad financiera que ella fue demasiado codiciosa para esperar. Lo que más me llamó la atención fue lo rápido que ambos se traicionaron en cuanto las cosas se pusieron difíciles. Eso es toda la prueba que cualquiera necesita de que esto no era una gran historia de amor. Solo eran dos personas egoístas alimentando el ego y la codicia del otro hasta que la realidad los alcanzó. Tienes razón en no sentir lástima por ella. Las acciones tienen consecuencias y ella eligió este camino en cada paso. Tú solo la hiciste responsable.